Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea Dios. Dios les bendiga a todos nuevamente en este día, hermanos. Estamos alegres que Dios nos concede la vida. Amén. Y pues estamos alegres por todo lo que Dios nos ha permitido hacer en este fin de semana. Y pues vienen tantos recuerdos de diferentes cosas que pasan en estos 15 años, ¿verdad? Desde el principio. Y como decía nuestra hermana Mari, ¿verdad? Ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? Estos 15 años ya golpearon duro. Pero estamos aquí, eso es lo bonito. Tenemos salud, tenemos vida, tenemos la bendición de Dios y podemos alabar a Dios. No hay cosa más linda que esa. Sin duda, hermanos, sin duda alguna que estas cosas son una lucha espiritual. Sobre todo la predicación del Evangelio es un embate serio, hermanos, de las tinieblas. El diablo daría lo que sea porque no se predicara la palabra de Dios, porque lo único que va a salvar a esta pobre humanidad es la palabra de Dios, que indica el camino de la salvación. Y cuando la palabra de Dios se predica, hay una guerra espiritual, hay un embate, hay una lucha del diablo, ¿verdad? Porque las almas cuestan mucho. Así que, hermanos, no dejemos de predicar, que no nos amedrente nada, ¿verdad? Porque hay personas que se amedrentan. Yo sé que hay hechicería, hay diferentes enemigos espirituales fuertes, ¿verdad? No lo negamos, pero más fuerte es el que está con nosotros. Entonces usted tiene que verlo de esta manera. Fíjese que cuando había un hermano que nosotros visitábamos, donde él vivía había un pitbull, pero era un pitbull salvaje. Y ese pitbull estaba, pues de lejos le teníamos miedo, hermanos. Si tenía más músculos que yo. Ese perro estaba bravo. Entonces, ¿sabe por qué nosotros no le teníamos miedo? Porque estaba tras las rejas. Entonces, el diablo es así. Nosotros no tenemos que enfocarnos en él porque nosotros estamos cercados por el poder de Dios, cercados por la sangre del Cordero de Dios. Entonces es como un sabueso que está ahí, ¿verdad? Y a veces el Señor le abre un poquito la puerta para que nos toque y nos haga orar más, porque no oramos. Entonces cuando usted no ora, Dios permite que ese pitbull le pegue un susto a usted y una carrera. Entonces usted viene corriendo y cae en el altar. Ahí quería estar, ¿verdad? Entonces Dios lo permite de esa manera, pero el cristiano no tiene que vivir con miedo, porque el cristiano es libre de los miedos, libre para la gloria de Dios. Entonces usted camine firme, camine con la frente en alto. Somos embajadores del poder y la autoridad más grande que hay en el universo, de Jesús el Señor. En esta hora, hermanos, quiero agradecer a mi hermano. ¿Dónde están mis hermanos de San José? Ahí están, hermanos, pónganse de pie, aleluya. Hermano Aquila, Priscila, ¿verdad? Colaboradores en el Señor, aleluya. Hermano Gilberto, hermana Araceli, que están con nosotros, me alegro de que hayan venido. Muy bien, en esta hora nos ponemos de pie un ratito. Usted sabe que es el único ejercicio que a veces hacemos, ¿verdad? Pero después de leer esto se puede sentar para siempre. Éxodo 33, 15. Éxodo 33, 15. Fíjese que la hermana Patti me quitó las palabras de la boca porque yo dije, vaya que cada pastor trae un micro mensaje y nos regañan y otros nos soban y otros nos regañan y otros nos soban y así están. Entonces, pero qué cosa más bonita que cada pastor tiene algo que decir. Muy bien. Amén. Éxodo 33, 15. ¿Están ahí, hermanos? Amén. Aleluya. Bendito sea Dios. Éxodo 33, 15. Vamos a leer, uno yo, uno usted, nos unimos en el 23 todos. Me gusta que participemos. La palabra de Dios dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Sino que tú andes con nosotros, porque yo y tu pueblo estamos apartados de todos los pueblos que están por la faz de la tierra. Y Jehová dijo a Moisés: también haré esto que has dicho, por cuanto has hallado gracia en mis ojos y te he conocido por tu nombre. He prometido, pero veo que me muestres tu gloria.
Y le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrá ser mi rostro, porque no me da hombre mi vida. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí. Quiero que preste atención a estos versículos. Y dijo aún Jehová: he aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Y cuando pases por ella, yo te pondré en medio de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que me pasaste. Todos juntos. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verán mi rostro. Salude a su hermano mientras se sienta. Ya oramos. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Después puede volver a su lugar y vamos a estar, ¿verdad?, una media hora, unos 40 minutos en este mensaje. Muy bien, hermanos, en esta hora acabamos de leer parte de lo que es el relato de lo que le pasó a Moisés en su caminar en el Éxodo, ¿verdad?, con el pueblo de Israel. Y es que sucede de que Dios llama a Moisés a hablar con él 40 días y 40 noches. Cuando Moisés está hablando con Dios allá arriba, el pueblo de Israel le dice a Aarón: mira, este Moisés no sabemos qué le haya pasado. Haznos dioses para que les adoremos y les demos gracias que nos han sacado de la esclavitud de Egipto. Y usted sabe la historia. Hacen el becerro de oro, lo adoran, se depravan y empiezan a depravarse adorando estas imágenes. Entonces Dios le dice a Moisés, quizás si no hubiera pasado eso, quién sabe cuántos días hubiera estado Moisés ahí arriba, pero Dios le dice a Moisés: desciende porque tu pueblo se ha corrompido adorando dioses ajenos. Entonces cuando Moisés desciende, Josué, que estaba a medio camino del monte, le dice: oigo gritos, y yo creo que son gritos de guerra. Y Moisés le dice: no, no son gritos ni alaridos de valientes ni de guerra, sino de un pueblo que se ha depravado. Entonces, cuando desciende Moisés, quiebra las tablas de la ley, los 10 mandamientos que Dios le había dado, en su enojo, en su decepción de ver aquel carnaval que tenía la gente detrás de un ídolo que adoraban en Egipto, y ahora ellos lo habían hecho de nuevo. Hermanos, Dios tiene una conversación con Moisés y le dice: ¿sabes qué, Moisés? Mi presencia no irá con ustedes. No vaya a ser y en el camino los consuma. No los voy a aguantar, y un día de estos, en mi ira, en mi enojo, lo destruyo a todos. Dile a este pueblo que se quiten sus atavíos para saber qué he de hacer con ellos. Mire la importancia que hay en un intercesor. Y esto también va para nosotros los pastores, la importancia que hay de estar en el altar de Dios intercediendo por la iglesia. Y no solo por la iglesia, sino por la ciudad donde estamos. Por las ciudades aledañas. Por el estado en el que estamos. Mire, yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos creen que la oración tiene poder para impactar todo el estado de Mérida? ¿De veras lo creen? Todos han de estar aquí en los ayunos y la vigilia. Es que uno tiene que entender de que nosotros estamos ahí para impactar. Ahí, mis hermanos, cada una de las cosas que decían, Dios mío, hablando de lo peligroso de Oakland, ¿verdad? Y todo eso, que un día se robaron la plancha, casi llevan a la hermana Pupucera también. Es porque se llevaron encendidas con pupusas arriba, creo que se la llevaron. Pero ahí es donde Dios nos pone para interceder. Fíjese que nadie, ni la fuerza policial, ni el sistema de seguridad de Estados Unidos puede enfrentarse a los demonios. Pero la iglesia sí. Nadie más lo puede hacer.
Porque nadie puede invocar el nombre de Jesús sino aquellos que han tenido un encuentro con Dios en la faz de Jesucristo. Entonces aquí nosotros vemos cuán importante fue para el pueblo de Israel la intercesión de Moisés, porque Moisés le dijo: Señor, si tu presencia no va a ir con nosotros, no nos saques de aquí, déjanos aquí, ya no caminamos. Yo sin ti no doy un paso más. Y eso tiene que ser para nosotros como iglesia, como pastores, una lección. Porque esta iglesia no camina por la economía de la iglesia, por el capital económico, ni camina por si hay músicos o no hay músicos, o lo que haya o no haya, o por el templo. No, la iglesia camina por la presencia de Dios. Donde está la presencia de Dios, la iglesia camina. Y esto usted lo tiene que entender, los pastores lo tenemos que entender, los líderes lo tienen que entender, la iglesia entera lo tiene que entender. La gente, para oír datos científicos, tiene que ir a la universidad y allá puede oír lo que quiera. Para saber las dimensiones, las matemáticas, vaya y estudie en las universidades, en los colegios. Pero para oír palabra de Dios tiene que llegar a la iglesia. Esto no se da en cualquier lado. Y lo que estamos haciendo aquí no se da en cualquier lado. Cuando usted como joven va a la universidad, las muchachas no van con manto, no van arregladas como para adorar a Dios. No, ellas van a estudiar. Pero al venir acá, todo cambia. La mentalidad cambia, la atmósfera cambia. Porque aquí en este lugar hay una promesa. Jesús dijo: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuántos creen que Él está aquí, hermanos? Jesús de Nazaret está en este lugar. Entonces, más importante que lo que usted puede ponerle nombre. No me quiero meter en decir todo lo que puede haber en una iglesia. Pero todo lo que puede haber en una iglesia no es tan importante como la presencia de Dios. Amén. Entonces, la presencia de Dios es atraída por la santidad, por la oración, por la consagración, por una alabanza pura, porque el diablo ha contaminado la predicación, la alabanza, todo. Todo. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermanos. Sí. La alabanza se ha contaminado, los mensajes se han contaminado, la manera pulcra de vestir de la iglesia se ha contaminado. Todo se ha contaminado. Entonces esa contaminación contrista al Espíritu Santo, entristece la presencia de Dios. Y entonces cuando las iglesias se ven sin la presencia de Dios, tienen que montar shows para entretener a la gente, para que se sientan bien. No, mire, una movidita no cae mal y mueva la cadera, hermano. Ahí están los hermanos todos tiesos. Como nunca han bailado. Sí, el mundo, porque cuando no hay presencia de Dios hay que ver cómo atraer gente. Hay que ver cómo entretener gente. Pero el que tiene la presencia de Dios no tiene que hacer nada más sino adorar a Dios. Esto es como un agua de vida, donde llega el sediento, el que quiere beber del agua de vida de Dios. Llega donde está el agua de vida. Moisés sabía eso. Moisés sabía que Moisés tenía una trayectoria de venir viendo la presencia de Dios actuar de una manera maravillosa. Sí. Ver a Dios hacer y manifestar las 10 plagas de Egipto, eso fue sorprendente para todo el pueblo de Israel. Y después de eso, que Dios les hiciera todas las mañanas descender comida, pan del cielo, y que les diera calefacción y les diera cobertura de nube en el calor. Todo eso era la presencia de Dios. Amén. Y cuando Moisés se metía al lugar santísimo a hablar con Dios en aquella nube que se manifestaba desde el cielo, tocando el cielo a la tierra, y Moisés hablaba con Dios cara a cara y veía el aspecto de Jehová, dice la Biblia. No es que veía el rostro, sino el aspecto. Había como un velo que aunque él estaba cara a cara con Dios, él no podía ver el rostro del Señor. Entonces él veía, pero no entendía, no podía discernir, pero ahí estaba el rostro del Señor cara a cara con Moisés. Qué privilegio tuvo Moisés, hermano. Dios mío. Entonces cada vez que él bajaba de hablar con Dios, dice que había un resplandor glorioso en su rostro. Y dice la Biblia en el capítulo 3 de 2 de Corintios,
Pablo hablando que Moisés ponía un velo sobre su rostro para que el pueblo de Israel no pusiera la mirada en aquello que iba a morir, que iba a perecer. ¿Qué significa eso? De que Moisés se tapaba el rostro para que no fuera adorado por el pueblo, porque él era hombre tanto como ellos. Y que siguieran adorando al que no perece, al que no muere, al que permanece por los siglos. Y esa es una lección para nosotros. No ponga la mirada en la gente, en los pastores, en las iglesias. Todos le van a fallar, pero Jesús no le va a fallar. Sus amigos le van a fallar. La iglesia le va a fallar. Todos le pueden fallar, pero Jesús no falla. Vamos a avanzar. Llega un momento donde Moisés alcanza el perdón de Dios, alcanza la gracia de Dios y le dice: Señor, si tú no perdonas a este pueblo, bórrame de tu libro que has escrito. Y el Señor le dice: Moisés, yo voy a borrar al que se rebele contra mí. Y le dice el Señor a Moisés: haré lo que tú dices, iré contigo, mi presencia irá con ustedes. Hermanos, no hay cosa que nosotros tenemos que anhelar más y orar más que la presencia vaya con la iglesia pendiente. Vaya con nosotros. Estamos en un apogeo de abrir. Dios está abriendo iglesias. Dios está levantando pastores. Después de la pandemia o en medio de la pandemia, Dios ha venido levantando iglesias. Y eso solamente Dios lo puede hacer. No hay poder humano que pueda levantar una iglesia, solo el poder de Dios. Es una gracia. Entonces Dios le dice a Moisés: iré con ustedes. Entonces Moisés está en la presencia de Dios. Y ahora que él ha alcanzado el perdón, la gracia, la misericordia de Dios, él agrega una petición, como en una emoción, y le dice: Señor, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? Muéstrame tu gloria. Es una petición impresionante que el Señor recibe de Moisés. Porque en pocas palabras le dice: quiero ver tu rostro. Tantos años he hablado contigo, pero hoy te quiero ver cara a cara, ya sin velos. Quiero verte como tú eres. Y el Señor le dice: no, Moisés, porque no hay hombre que me vea y viva. Aquí quiero entrar al primer punto. Número uno, nunca Dios le va a censurar. Nunca Dios se va a enojar con usted porque usted quiera más de Él. Aleluya. Jamás. Jamás se va a enojar Dios con aquel que quiera hacer 3 ayunos sin entregar. Usted tiene que preguntarse: ¿qué pasaría si hago 5 ayunos? ¿Qué pasaría si hago un ayuno de 3 días sin entregar? ¿Qué pasaría? Ahora, hermano, la gastritis. No, pero ¿qué tal si Dios veo la gloria de Dios? Piense. ¿Qué pasaría si usted quiere más de Dios y se entrega completo a Dios? ¿Qué pasaría? A ver, me puse a pensar en eso. Tenía como 4 años de estar pastoreando y un día me paré y le dije a la iglesia: hermanos, ya no voy a trabajar, me voy a dedicar a la iglesia. Yo no recibía ni 5, fíjense. Y entonces, claro, y todos nos afligimos, pero yo dije: si no, ¿cómo? Al menos no tengo hijos todavía. Pero, hermano, yo le cuento a los pastores y en la capacitación se los cuento a los hermanos. Pero esa primera semana yo me metí en ayuno y en oración, año 2008. Y estaba orando y ayunando: Señor, 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 Señor. Y Dios fue fiel conmigo. Hermano, Dios va a ser fiel con aquel que se quiere meter más con Dios. Con aquel que le dice al pastor: pastor, présteme la llave del templo, quiero llegar a ayunar unos 10 días. No me voy a apartar de ahí. Hasta las 6 de la tarde voy a estar clamando. Porque no importa el título, yo lo que quiero es la gloria de Dios. Quiero ver poder en mi vida. Quiero un hogar restaurado. Quiero ver qué me pasa. Quiero ver qué sucede en mi vida. Y ese año 2008 venimos a Maryland con el famoso Edwin. Me acuerdo que yo le dije: el hermano, no sé si era presidente de jóvenes, no me acuerdo qué era en la iglesia, pero yo le dije: Edwin, fíjate que vamos a Maryland, le dije. Vamos a ver si se levanta una obra allá. Y me dijo:
Y me habló el Señor, me dijo que ahorrara, me dijo $1,000. Yo tengo $1,000 ahí. Vámonos, le dije. Ahora entiendo, me dijo, yo no sé si él se acuerda, pero me dijo, ahora entiendo por qué Dios me habló. Y le dije, vámonos. Hermanos, estuvimos como mes y medio acá, no me acuerdo cuánto tiempo. Fue hace algunas primaveras. Ahí estábamos con el hermano Edwin. Y Dios ha sido fiel hace 15 años de esto, hermanos. Y yo le voy a decir algo, si usted se mete con Dios, algo va a pasar en su vida. Dios no lo va a dejar morir de hambre en un ayuno. Dios no lo va a dejar perecer en un ayuno. Cuando usted se mete con Dios, usted mira la gloria de Dios. Hubo un siervo de Dios que se metió al closet y le dijo, Señor, yo no voy a salir de este closet hasta que tú no me hables. Si me corren del trabajo, que me corran. Si me deja la familia, que me deje. Quiero ver tu gloria. Esa gente que es decidida, que es aventada, que no le importa nada de lo que pueda pasar. Esa gente mira la gloria de Dios. Esa gente arrebata milagros. Claro, si usted quiere pasar así un cristianismo así, medio heladuzco. Sí. ¿Cómo está, hermano? Ahí. Un cristiano todo pálido. Todo, ay, no, qué gran sueño. Un cristianito así. Y usted quiere ir voy para el cielo, Adelante. Vívalo de esa manera. Pero yo he visto la gloria de Dios aventándome, yendo, haciendo. Y hay gente que me dice, hermano, yo sé que Dios le habló para que viniera a predicar acá. Así me dijeron cuando fui la primera vez a México en el año 2012. Yo sé que Dios le ha hablado, una gran revelación ha de haber tenido, un ángel ha de haber pegado con el ala. No sé qué le pasó, cuénteme. Y yo le decía, sí, Dios me habló, hombre. Y estamos. Y un día un hermano se me acerca en secreto y me dice, cuénteme, hermano, ¿cuál fue la revelación para que llegara a México? Y yo le dije, mire, aquí en Mateo 28 dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio. Y un día lo leí y me traspasó el alma ya como por los 15 años de edad que tenía. Y yo me recuerdo que desde ese entonces yo veía los mapamundis. Y yo los pegaba en la pared y me les quedaba viendo. Cuando veía los globos que vendían ahí en las tiendas y les daba vuelta y decía, todo este mundo yo quisiera ganarlo para Cristo. Y algo me tocaba, se me hacía un nudo en la garganta. Cuando yo veía a los evangelistas como el hermano G. Ávila, como Billy Graham, que predicaban y multitudes pasaban, como Jimmy Swaggart, no había nada que me tocara más, sino el momento de llamar. Cuando las almas llegaban a los altares, se me hacía un nudo en la garganta, el corazón me empezaba a latir, porque el llamado de Dios no me dejaba en paz. Y no importa si lo señalen, lo critiquen, si pase hambre, lo importante es ganarse, aunque sea un alma para el reino de los cielos, llevar los que se pueda a la gloria eterna. Dios nunca se va a enojar con usted porque usted quiera más de Él. Jamás. Yo eso se lo decía a los hermanos allá en Texas. Cuando Pedro ve a Jesús caminar sobre las aguas, ¿qué le dijo Pedro? Si eres tú, Señor, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Estás loco, Pedro? ¿Qué le dijo? Ven. No lo regañó. Y fíjense que si los demás hubieran hecho lo mismo, todos hubieran caminado sobre las aguas. Dios trabaja con los que quieren. Dios trabaja con los que anhelan más. Dios trabaja con aquellos que dejan las horas extras por estar en el culto. Dios trabaja con aquellos que con todo y desvelo se llegan al ayuno. Dios trabaja con aquellos que se esfuerzan en la vigilia. Dios trabaja con aquellos que el pastor le dice, hermano, puede venir a tales horas. Amén, hermano. Y dejé el bocado de comida ahí para ir a servirle a Dios. Dios trabaja con aquellos que no escatiman dinero, no escatiman fuerzas y le dicen, Señor, mi juventud, mi fuerza es tuya. Te la dedico, te la ofrendo. Y no hay ofrenda más grande que le agrade a Dios que la ofrenda del alma, del corazón, su vida. Porque esta vida se acaba y las fuerzas se van. Y yo le digo a los jóvenes que están oyendo este día, ¿a quién le estás entregando tu fuerza? Porque esa fuerza que tienes no siempre la tendrás.
Y se lo digo por experiencia. Yo no sabía lo que era una grura. Yo no sabía lo que era sentirse tan cansado en una vigilia. Yo no sabía lo que era despertar en la mañana sin poder ver. Yo no sabía lo que era despertarse en la mañana y quedarse 5 minutos ahí como que el alma volviera al cuerpo. No sabía lo que era levantarse en la mañana y sentir la espalda como que un disco se le ha torcido. Eso los jóvenes no lo saben. El joven come lo que sea y hasta una piedra se cola y nada, tranquilo. El joven se levanta desde brinco de la cama. El joven se desvela 3 días seguidos y no le pasa nada. Pero llega un día donde las fuerzas se acaban. Y qué bonito es ver para atrás y decirle: toda esa fuerza se la dedica a Jesús. Aleluya. Y Dios ha sido fiel. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha desamparado. Usted le está dedicando su fuerza. Entonces el que quiere más, Dios no lo censura. Dios no le dice: estás loco, eso no te lo voy a dar. Dios no le dijo eso a Moisés. Moisés le pidió algo grande a Dios, demasiado grande: quiero ver tu rostro. Y el Señor le dijo: no se puede, pero porque has pedido eso, te voy a dar otra cosa. Y eso que Él le dio, nadie más lo vio, solo Moisés. Entonces el clamor de Moisés se vuelve el clamor de la necesidad del ser humano de ver la gloria de Dios. Mire, a nosotros los cristianos hay algo que nos duele: es fallarle a Dios. Nada duele más que eso, nada. A veces uno le duele no tener ganas de orar. Le duele no tener la fuerza para predicar. A uno le duele no tener el ánimo para ir o hacer la obra de Dios. A uno le duele eso, estar atado a este cuerpo de carne y hueso. A uno le duele, porque uno quisiera dar más para Dios. Y yo me recuerdo haber oído tantas veces aquella alabanza de Estanislao Marino que decía: yo quisiera para ti una vida consagrada, ser un hombre agradecido de ti. Y yo lloraba porque decía: pero ¿cómo podemos darle a Dios algo que nuestro cuerpo no nos deja? Que somos tan débiles, que no queremos, que somos flacos espiritualmente. Pero Dios, que es rico en misericordia, lo poco que hemos traído, Él lo ha recibido como una ofrenda agradable. ¿Usted cree que Él no ha visto lo que usted ha manejado, lo que usted se ha esforzado para llegar a este lugar? Lo que ha dejado, lo que decía nuestro hermano Faustino: algunos han dejado trabajos. Pudiera estar ganando a $150, $200 el día, pero lo dejó tirado por allá para estar en un culto, en 2 cultos en este lugar. ¿Usted cree que Dios no lo ve? Y Dios paga bien al que le sirve, hermano. Dios no paga solo con dinero, Dios paga con sabiduría, Dios paga con salud, Dios paga con hijos saludables, Dios paga guardándole el hogar, Dios paga de diferentes maneras. Dios es tan fiel, hermano. Mire, a veces hay hermanos, yo lo veo, porque Dios nos da la oportunidad a nosotros los pastores de ver cómo Dios hace un proceso en la gente. Hay hermanos que ni inglés saben, y por una curiosa razón los contratistas ven gracia en ellos y a ellos les dan los trabajos. Gente que solo sabe decir ok, yes. Mira, el contratista dice: me cae bien ese hombrecito, le vamos a dar el trabajo. Lo que decía el hermano, una gracia. Y los americanos se enojan a veces porque Dios le da gracia a quien quiere, y los americanos solo dicen fantastic y se van enojados. Dios le da a quien quiere y le da gracia a quien quiere. Tener el Espíritu de Dios no es cualquier cosa, hermanos. Tener el Espíritu de Dios es tener fuerza en los días malos. Tener el Espíritu de Dios es levantar las manos en medio de la enfermedad. Tener el Espíritu de Dios significa caminar donde nadie camina, pelear contra lo que nadie pelea, vencer batallas que nadie puede vencer sin la presencia de Dios. Pues ahí estamos nosotros en esta lucha. Ahora, quiero hablar de eso. En el verso 21 y 22 y 23, Dios hace esto con Moisés. He aquí un lugar junto a mí, y tú estarás sobre la peña. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado.
Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Este es uno de los textos quizás un poco más difíciles de explicar de la Biblia, pero todo lo que hizo Dios como en ese momento era un simbolismo de Cristo. Todo. Fíjese la fraseología que utiliza esta traducción. Hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre, ¿dónde? La peña. Hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la roca. ¿Qué significa eso? Y oiga bien lo que le voy a decir. No hay cosa que el ser humano anhele más que estar cerca de Dios. Amén. Dios, aleluya. Eso que el ser humano quiere llenarse con bailes, llenarse con droga y ser el más malo del grupo y sobresalir de los demás. Es solamente un grito del alma y un gemir del alma que dice, quiero a Dios. Él no sabe. Él no sabe, entonces vive en promiscuidad. Él no sabe, entonces vive usando diferentes tipos de droga. Él no sabe, entonces lo invitan a un baile, va, y después de ese otro baile no le sacia y se va a otro, y así pasa hasta las 5 de la mañana. Como yo una vez trabajaba en un lugar donde llegó aquella muchacha ofuscada a las 3 de la mañana con unas grandes ojeras y me decía, ahorita toda temblorosa, ahorita vengo justamente del baile y no pude ir a descansar, solo me cambié y me vine. Ese es el mundo, que no haya paz, no haya salud espiritual ni mental ni en las emociones, pero hay uno que sacia el alma, hay uno que llena el corazón, hay uno por el que gira el ser humano, y ese es Jesucristo. Nadie más puede dar lo que Dios da. Nadie. Entonces, cuando el ser humano busca hacer diferentes cosas para saciarse una necesidad espiritual que solo Cristo puede llenar. Entonces el Señor le dice a Moisés, hay un lugar junto a mí. Y esa fraseología, esa manera de hablar de Dios en este momento especial, porque Moisés quería ver el rostro de Dios, quería estar más cerca de Dios, quería estar más profundo con Dios. Él había visto tanto de Dios y había hablado tantas veces con Dios, pero él quería más. Hermanos, ¿cuántos quieren más de Dios? Amén. Yo quiero más de Dios. Y esto es un desafío no solo para la iglesia, para los pastores principalmente. Pastores, hay que anhelar más de Dios. ¿Qué significa eso? Pastores, empecemos a orar por cosas más grandes. No es malo pedir cosas grandes. Señor, dame un canal de televisión que abarque todo Maryland o que sea a nivel nacional. Dame que yo salga predicando ahí tu palabra. Dame una radio que no sea solo local, que alcance otros estados, que llegue hasta Utah, Señor, esa radio. Que gente sea transformada. Es decir, depende de lo que usted ore, así Dios se moverá con su fe. Dios no trabaja con acomodados, con gente que dice ya me aburrí. Dios trabaja con gente que quiere más, que anhela más. Señor, me he visto un paralítico levantarse. Quiero verlo, Señor, levantarse. ¿Cuántos anhelan más de Dios? Hay más en Dios para usted. Gloria a Jesús. Yo era un muchacho y estaba conociendo a Dios. El Señor me había llenado con su espíritu, me había bautizado con su espíritu. Estaba metiéndome con Dios. Uno, en la perspectiva humana, todo para nosotros tiene límite. Yo quiero que usted entienda esto. Dios no tiene límites. Usted no puede entender a alguien que es infinito en poder, infinito en sabiduría. ¿Quién entiende eso? Todo, dijo David, lo creaste con ciencia y sabiduría. ¿Quién me va a explicar cómo crecen estas flores? La ciencia detrás de esto. La fotosíntesis de las plantas. Cómo crecen los huesos en el vientre de una mujer. Cómo empieza a latir el corazón en el vientre de una madre. ¿Quién me explica eso? ¿A dónde está la ciencia de la vista y el ojo humano? Que ni la evolución puede explicar.
que no pueden explicar el lenguaje, cómo es que nos comunicamos con palabras y es tan legible, tan entendible. Eso no lo puede explicar la evolución. Hay cosas que no tienen explicación, sino que solo están en la ciencia de Dios, desde lo más pequeño hasta lo más grande. Descubrieron que había algo que se llamaba el átomo y que todo está hecho de átomos. Y el átomo es como un pequeño mundo en donde hay núcleo y de repente ese átomo es tan pequeño que no lo podemos ver y los científicos se quiebran la cabeza y dicen, Dios mío, eso no hay nadie, ningún humano que lo pueda crear, pero estamos hechos de eso. Y de repente se van a las cosas más grandes y nos damos cuenta que el Sol es millones de veces más grande que la Tierra. Pero hay otras estrellas millones de veces más grandes que el Sol. Y aquella que es más grande que el Sol, hay otra que es más grande que ella. Y se dieron cuenta hace poco que hay galaxias sobre galaxias en el universo. Desde lo más pequeño hasta lo más grande hay una firma que dice que Dios lo ha creado todo. Él es el autor de todo lo que nosotros vemos. Así como el pintor pinta en un lienzo un atardecer. Así como el pintor pinta cascadas y montañas y le pone su firma, Dios no necesita ponerle firma a nada, porque prácticamente cuando despertamos nos damos cuenta que Él lo hizo todo. Nos vemos al espejo, Él lo hizo todo. Vemos el atardecer, Él lo creó. Vemos el amanecer, Él lo creó. Oímos el trinar de las aves, Él las creó. Las maravillas de la tierra, Él las ha creado. Aleluya. Las cosas ocultas del universo, Él las ha creado. Él es mi Dios. Entonces usted tiene que ver esto. En esta maravilla de Dios. ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Y nosotros en medio de toda esa búsqueda nos damos cuenta, hermanos, que estamos cerca de Dios. Ayer estaba mi luchita por ahí en la noche y estaba acostado y empecé a orar, le lloré a Dios y empecé a sentir la presencia de Dios en mi cuarto. Gloria a Dios. Y dije, qué bonito esto, Señor, tú estás aquí. Como Dios. ¿Le ha pasado a usted eso, hermano? A veces anda trabajando y siente la presencia de Dios. Y a veces está en la casa limpiando y siente la presencia de Dios. A veces está ahí hasta en pijamado, anda y siente la presencia de Dios. Porque nos hemos dado cuenta que no tiene que estar vestido de vestiduras sacerdotales. Alguien lo revistió de su gracia con su sangre preciosa y lo acercó a Dios. Él es aquella escalera de Jacob que conectó el cielo con la tierra. Tienen que entender lo cerca que está de Dios. Dios está aquí. Él está aquí en este momento. Claro, esto es como a la mujer aquella enferma de flujo de sangre que tocó al Señor y el Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Y todos le decían, pero si todos te aprietan, Señor. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? No, alguien me tocó porque virtud ha salido de mí. O sea, usted puede estar en una multitud de gente que canta a Dios y no sentir a Dios. Aquí es un asunto de luchar, de meternos, de decirle, Señor, a este momento no lo desaprovecho, ya vamos a ir a comer pollo. Esto se va a acabar en una media hora. Y esto ya no se va a volver a repetir. Y aquí hasta el año 16, si Dios quiere. Y aquí no sé hasta cuándo, hermano. Bueno, para no mencionar a nadie, y si muero yo en esta semana, este es el último día que me van a ver. Ah, qué pesado. Así es la vida. Así es la vida. Por eso disfrute cada segundo en la presencia de Dios y diga, yo no voy a llevar de aquí lo mío. Yo voy a tocar el borde del manto del Señor. Aquí no se van a acordar si soy pastor o no. Yo quiero llevarme la gloria de Dios. Señor, muéstrame tu gloria. Muéstrame tu gloria. Aleluya. ¿Pero qué vamos a llevar? De ahí los buenos nombres y todo. Pero es que ni las críticas nos llevamos, pues. Para estar tan preocupados de lo que la gente piensa de nosotros. Usted preocúpese de Dios y su relación con Él. Todo lo demás déjenlo en las manos de Dios. Ese compañero de trabajo que le hace la vida imposible, déjese en las manos a Dios.
Ese jefe que lo quiere correr, como decía el hermano, déjese en las manos a Dios. Esa gente que no le cree que usted es cristiano, déjese en las manos a Dios. Usted concéntrese en Dios, alabe a Dios, camine con Dios, agarre la Biblia, léala, ore cuando pueda, métase con Dios, no descanse en meterse con Dios, que le da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Alabado sea Dios. Hay un lugar cerca de Dios y es sobre la roca, es sobre Cristo. Usted no va a venir y va a decir, no, yo vengo aquí en el nombre de Aristóteles. ¿Y quién es él? ¿Qué hizo él por usted? Por no mencionar a María ni a Pablo. Usted usa el nombre que quiere. No, yo me acerco en el nombre de fulano de Crisóstomo. ¿Quién es San Crisóstomo? ¿Quiénes son? ¿Qué hicieron ellos por usted? ¿Qué valor tenía la sangre de ellos para acercarlo a usted con Dios? Pero hubo uno que nació de una virgen, que no tuvo interferencia de hombre para nacer, sino que el Espíritu de Dios puso en esa mujer ese feto que se formó en ella. El ángel se lo dijo, la sombra del Altísimo te cubrirá en ese momento. Por tanto, el santo ser que nacerá será llamado Hijo del Altísimo. Viva Jesús. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como Él. Todos los días alabanzas. Yo le canto. Aleluya, Él es mi rey. Jesús es mi Señor. Jesús es el Señor. Aleluya. Él está con nosotros. Gloria sea su nombre. Entonces, usted tiene que entender lo cerca que usted está de Dios. Pastor, ore por mí. Usted que está más cerquita de Dios. Y el pastor agonizando. Amén. Usted que es cristiano está cerca de Jesús tanto como yo. Alguien dijo, Jesús está más cerca de nosotros que la camisa que andamos puestos. Porque Él está dentro de nosotros. Porque escrito está, andaré y habitaré en medio de ellos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Es el nuevo pacto que concertaré en ellos. Jesús levantó la copa y dijo, esto es el nuevo pacto. ¡Santo el que vive! Y se rompió el pacto de la ley. Y la humanidad entró en otro pacto, el pacto de la sangre de Manuel. Cristo vive para siempre. Hay un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, esto es difícil de explicar porque Dios no tiene cuerpo. Dios es espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Sobre todo en el Éxodo, donde todavía no se había manifestado Jesucristo en carne. Entonces usted tiene que entender esto. Muy bien, dice Dios. Lo vamos a poner de una manera lo más literal que podamos. Cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura. Este es Moisés. Dios agarra a Moisés y lo pone en una. ¿Dónde? Vale. Lo quiero despertar. Y dice Dios, te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano, ¿ok? Hasta que haya pasado. Entonces después apartaré mi mano y tú verás mis espaldas. Gloria a Dios. Yo le voy a dar algunas interpretaciones, pero como nadie de nosotros estuvo ahí, ¿verdad? Unos dicen que Dios tomó una forma literal humana y se vio una espalda a semejanza de hombre que pasaba. No sabemos si eso es a ciencia cierta, pero hay una curiosa interpretación en todo esto. En primer lugar, te pondré ¿en dónde? En la hendidura. ¿Qué necesidad había de mencionar hendidura? La hendidura es el corte en un cuerpo sólido.
es el corte en un cuerpo sólido. Eso es una hendidura. Y te pondré en esa hendidura. Aleluya. Capítulo 9, 10 y 11 de la carta a los Romanos. Pablo dice que Él nos injertó en el buen olivo. Aleluya. ¿Cuántos? Levante la mano el que ha hecho un injerto alguna vez. Dios mío. 4, 5. ¿Qué se necesita hacer en un injerto? Se necesita cortar, hendir el palo. ¿Y qué se hace? Se agarra la rama que se quiere injertar y se mete en la hendidura. Aunque no le guste a los judíos, aunque los demonios crujan los dientes, yo he sido injertado a Jesús por una herida que le hizo la serpiente en la cruz. Y ahí en esa injerción que se hizo, este olivo silvestre, que no valía nada, que era un arbusto, que era algo que se tenía que quemar en el fuego eterno, lo agarraron así cuanto era, que no valía nada, y dijeron: aquí hay un buen olivo, abriremos el buen olivo, haremos sangrar el buen olivo y lo meteremos ahí, y él participará de la savia del buen olivo, de la vida del buen olivo, y dará fruto agradable, alabanza agradable. Ya no cantará alabanzas podridas, alabará a Dios, hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios, serán revestidos de gracia, su alabanza se oirá en los cielos. Alguien le da gracias a Dios, alguien dice gloria a Dios. Así de cerca estamos del Salvador. Aleluya. Dios mío. Fíjense que a veces desentrañar todo esto de la Biblia es una riqueza. Son tesoros que salen ahí. Y Moisés está dentro de la hendidura, porque todo lo que Moisés recibe a su petición es un tipo de Cristo. Es un simbolismo de Cristo. No había necesidad de meterlo en una peña, pero es que todo lo que Dios hizo, lo hizo para enseñarle a él y a nosotros algo. Entonces, usted ahora está injertado. Pablo dice: pero no te jactes. Tú, olivo silvestre, de aquellas ramas que eran naturales de ese árbol y que fueron desgajadas por su desobediencia, no te jactes. Porque si ellos, que siendo la rama natural, fueron cortadas, ¿cuánto más los injertos no serán cortados si no obedecen la palabra de Dios? No te jactes. Porque ahí vamos los cristianos: no, que Dios desechó a Israel, pero esto es temporal, porque llegará un momento donde Dios redimirá a Israel, su pueblo, y lo levantará para cumplir la promesa hecha a Abraham, a Isaac y a Jacob, que es perpetua y fiel esa promesa, porque irrevocables son los llamados de Dios. Ahí están ellos esperando. ¿Cuándo será el trato definitivo de Dios con Israel? Cuando la iglesia no esté. Cuando esta iglesia sea arrebatada y llevada con Dios, Dios empezará a tratar con el pueblo de Israel a través del anticristo y de las naciones árabes que le rodean. Y ese vallado se quitará. Invadirán la nación de Israel. Y cuando ellos sientan que ya no hay nada y que van a morir, dice la Biblia en Zacarías, que empezarán a clamar a Dios, porque se les dará un espíritu de oración al Dios de Israel. Y aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra lamentarán, porque el Rey de Reyes viene vestido con una vestidura teñida en sangre. Su nombre es Rey de Reyes y Señor de señores. Y los ejércitos celestiales, usted y yo, vienen detrás de él. Aleluya.
Bueno, Gloria a qué Dios. cosa más maravillosa es Dios. Entonces, no se jacten, dice el apóstol Pablo a los romanos. Ustedes tienen una gracia, pero fíjense, les dice. Dios sujetó en desobediencia a todos para tener misericordia de todos. Difícil de explicar, pero vamos a resumirlo. Dios sujetó en desobediencia a Israel para tener misericordia de nosotros. Dios le dio a Israel la ley y esa ley era contraria a los gentiles. Tanto así que cuando se construye el templo, si un gentil ponía el pie dentro del templo en un lugar prohibido del templo, tenía que morir apedreado. Lo que decía mi hermano pastor, y esa acta de los decretos que había contra nosotros, Jesús la tomó y la clavó en la cruz. Bendito Dios. Entonces ya no hay condenación para los que están en Cristo. Aleluya. Entonces la ley que era tropezadero para nosotros vino a ser tropezadero para ellos. Se lo voy a explicar. Dios, el Señor Jesús, le da una parábola a los fariseos y le dice: había una viña que un señor encargó a unos siervos para que la labraran. Y estos siervos la labraron. Entonces cuando el Señor mandaba embajadores, mensajeros para saber cómo iba la viña y para saber de sus frutos, estos labradores apedreaban a esos mensajeros y a algunos los mataban. Entonces dijo el Señor: enviaré a mi hijo, a él lo respetarán, a él verán su honor, verán mi honor en él, mi gloria en él, y lo van a respetar. Pero cuando los labradores vieron que era el hijo, lo agarraron y lo crucificaron en una cruz. ¿Qué haré con esos labradores malvados? Les diré qué hará el Señor con esos labradores, les dijo. Le quitará la viña y se la dará a gente que produzca frutos dignos de ellos. Gloria a Dios. Esta piedra, dijo, ¿acaso no han oído ustedes? Esta piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Qué cosa maravillosa es hecha delante de nuestros ojos. ¿Qué es esa piedra despreciada? Pedro lo dice en su primera carta, en el capítulo 2. La principal piedra del ángulo. ¿Cuál es esa piedra? Aquella piedra que se pone para la dirección de todas las demás piedras que seguirán. Y en esa piedra estaba escrito el emblema en honor a aquel que había construido el edificio. ¿Ha visto usted esas piedras? Piedras angulares. A veces yo paso en edificios y busco, y ahí está una piedra angular. En honor a fulano de tal. Hay un edificio llamada la iglesia del Señor. Y la primera roca que se sentó se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Aleluya. Y todos ustedes, piedras vivas, han sido puestas encima de esta gran roca para ser edificio de Dios, morada de Dios en él. Aleluya. Capítulo 3 de 1 de Corintios. Ustedes son labranza de Dios, edificio del Dios vivo. Usted no es cualquier cosa. Usted es hijo de Dios. Usted es hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar que puedan dar gloria a Dios fuerte? Dios mío, vamos a ver cómo se mueve esto. Te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. ¿Y verás qué? ¿Qué iba a ver? ¿Por qué no la mano? Y verás mis manos. Y verás mi cuello. No se verá mi rostro, pero verás la parte de atrás de mi cabeza. ¿Por qué las espaldas? ¿Por qué? Porque esas espaldas son tipo del Mesías. ¿Por qué? Capítulo 53 de Isaías: mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Aleluya. ¿Dónde lleva usted una carga? ¿En el pie? ¿Cuántos han llevado cargas pesadas? Una bolsa de cemento. ¿Cuántos se han echado una bolsa de cemento? Amén. Aleluya.
Aquí está uno mintiendo solo por sorprender a la esposa. Pero una carga, un cántaro de agua, un cuartón de madera. ¿Dónde se lo lleva usted? En el hombro, parte de la espalda. Hubo uno que tenía la capacidad, oiga, ni Isaías, ni Elías, ni Ezequiel, no, el santo de los santos. Aleluya. El único digno, Dios mío, el que tenía toda la solvencia moral, espiritual, de morir con honores, de que se le tiraran guirnaldas, de ser oído por Dios y recibir un rescate impresionante del cielo. Es el único que se le cerró el cielo, porque Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Y así fue aquel justo varón de dolores, experimentado en quebranto. Y él llevó todos nuestros pecados. ¿Se imaginan todos los pecados? El asesinato de niños, sobre él. Los adulterios, sobre él. Las fornicaciones, sobre él. Todas las invocaciones a los muertos y a demonios, sobre él. Cuando Jesús le dijo al Padre: Padre, esta copa es amarga, no la quiero beber. En esa copa iban todos sus pecados y los míos. Pero Dios también cerró el cielo y no lo oyó. Y él grita desde una cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No, no es una palabra cualquiera. No es abandonado, es desamparado. ¿Sabe qué es desamparar? Es oír llorar a un niño tiernito. Todas las que son mamás y papás me van a entender. Y no asistirlo, y no darle de comer, y no ver qué tiene, sino decir que se muera, que llore hasta morir, que sangre hasta morir. Eso es abandonar. Y el padre se separa del hijo, cosa que no es poca, sino una maravilla eterna, por lo cual este altar es por los méritos de Cristo, esas sillas son por los méritos de Cristo, esa alabanza que cantamos es por los méritos de Jesús. Todo lo gloria a Dios son a los méritos de Él. A Él sea la gloria, el poder, la exaltación por los siglos de los siglos. Aleluya. A mí me gusta emocionarme con esto, porque no hay otra cosa que me traiga más emoción que esto. Así como ustedes, yo veo todo lo que el mundo tiene. Nada me emociona más que hablar de Jesús y escudriñar estas maravillas de Él. Porque toda la Biblia, el corazón del latente de la Biblia se llama Jesús de Nazaret. Él está en todos lados en la Biblia. Moisés dio las espaldas de Dios. Casi como esta tarde ya podemos contemplar una espalda latigada. Una espalda sobre la cual cayó el látigo de Roma y lo dejó al descubierto sus arterias, sus músculos y hasta sus huesos. Y aquella gran frase que dijo Pilato cuando aquel venía vestido con manto púrpura y una corona de espinas y su barba mesada, arrancada y escupido: he ahí el hombre, el postrer Adán, porque el primero falló, pero este tentado en todo, pero sin pecado. Aleluya. Este postrer Adán, herido por nuestro rebelión, póngase de pie, por favor. Molido por nuestro pecado. Hay una escritura anónima, se la quiero leer. Aleluya. Miren, nosotros decimos: el mundo necesita a Jesús, el pecador necesita a Jesús,
Pero la misma iglesia necesita a Jesús todos los días. Yo no puedo vivir sin Él. No soy pastor sin Él. No puedo predicar sin Él. Respiramos si es por Él. Y yo le digo siempre, Señor, sin ti no puedo. Te necesito como el primer día. Aleluya. Esta escritura es anónima. Bajó del seno del Padre al seno de una mujer. Se vistió de humanidad para que pudiésemos vestirnos de divinidad. Se hizo el Hijo del Hombre para que nosotros pudiéramos llegar a ser hijos de Dios. Llegó del cielo, donde los ríos jamás hielan y los vientos nunca soplan. Nunca la gélida brisa enfría el aire y las flores no se marchitan jamás. Allí nadie tiene que llamar al médico porque allí nadie está enfermo jamás. No hay sepultureros ni tampoco cementerios porque ahí nadie muere. Nadie es jamás enterrado. Este nació contra las leyes de la naturaleza. Vivió en pobreza. Fue criado en oscuridad. No poseyó riquezas ni utilizó influencias, como tampoco fue a colegios ni dispuso de profesores particulares. Sus familiares eran desconocidos y sin relieve social. En su infancia asustó a un rey. En su adolescencia desconcertó a los doctores de la ley. Y en su madurez subyugó el curso de la naturaleza. Caminó sobre las olas y sosegó el mar embravecido. Curó sin medicina a las multitudes y no requirió emolumentos por sus servicios. Nunca escribió ni un solo libro, pero en las bibliotecas de todo el mundo no cabrían los libros que se pudieran escribir de él. Nunca compuso un cántico, pero su persona ha servido de tema, de inspiración para más cánticos que los de todos los compositores juntos. Hermano, nuestro Jesús es grande. Amén. Nunca fundó un colegio, pero y entre todas las escuelas juntos pueden jactarse de tener tantos estudiantes como él. Nunca practicó la medicina, pero ha curado más corazones quebrantados que cuerpos quebrantados hayan podido curar los médicos. ¿A cuánto Dios ha sanado en este lugar? ¿A cuánto Dios les ha sanado el alma en este lugar, hermano? Nunca dirigió un ejército, ni destacó un soldado, ni disparó un fusil. Pero ningún jefe ha tenido bajo su mando más voluntarios, ni ha obligado a más rebeldes a deponer las armas y rendirse sin disparar un solo tiro. Él es la estrella de la astronomía, la roca de la geología, el león y el cordero de la zoología, el armonizador de todas las discordias y el sanador de todas las enfermedades. ¿A cuánto Dios ha sanado de alguna enfermedad? Los grandes hombres surgieron y desaparecieron, pero Él vive por los siglos de los siglos. Herodes no pudo matarle, Satanás no pudo seducirle, la muerte no pudo destruirle y el sepulcro no pudo retenerlo. Se despojó de su manto púrpura para vestirse la blusa de artesano. Era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Hasta qué punto? Pregúntenselo a María, pregúntenselo a los magos. Durmió en un pesebre ajeno, cruzó el lago en una barca ajena, montó en un asno ajeno, fue sepultado en una tumba ajena. Todos han fallado, pero Él nunca. Él es siempre perfecto, señalado entre 10,000, todo Él codiciable. A Él sea la gloria, el poder y la exaltación hoy y por todos los siglos. En la eternidad se cantará a la fidelidad de